Bueno, vamos a describir el paso a paso de la concreción de esta obra. Empezamos por el cielo con un azul cerúleo sobre un fondo previamente eh, pintado en blanco, trazos sueltos. No tiene mayor relevancia la distribución del pigmento, porque en una segunda etapa vamos a empezar a mezclar tonalidades de blanco que simulen en cierto aspecto nubes y que también le bajen la tonalidad al cielo. Luego de haber hecho con pinceleta un difuminado y una fusión de los pigmentos, incorporamos nuevamente blanco, definiendo nubes, ahora sí bien establecidas, y se empieza a trabajar sobre el tercer plano de la obra, la formación montañosa del fondo, con colores magentas también, sobre una superficie previamente pintada en blanco, y se incorporan, como ustedes ven, tonos del cerúleo a la montaña para generar una mejor integración con el escenario del tercer plano. Cuando iniciamos ese monte lejano, mezclamos distintas tonalidades de verdes con trazos sueltos y que no genere absolutamente nada muy definido. Y en este segundo monte, que ya ven ustedes están en un plano más próximo, con pinceladas verticales y con mayor intensidad en el tono y el color, tratamos de hacer trazos que simulen los picos de los pinos, de los pinares. En el monte lejano incorporamos nubes bajas para romper con la estructura lineal de las formaciones montañosas. Y también para bajar un tono y en cierta manera restarle protagonismo y tirar atrás estas formaciones que no tengan tanto papel protagónico en el final de la obra. Generando contraste con el monte anterior, podemos ingresar trazos con otras tonalidades más claras que permitan hacer contraste, despreocupados de lograr algún elemento que se destaque, y diría que con la intención de que pase más bien desapercibido, solo será un instrumento sobre el que se monte después la imagen del segundo y el tercer plano de la obra. Es interesante darle movimiento, que los trazos no sean repetitivos, que las zonas de transición entre uno y lo otro nos generen trazos rectos. Darle movimiento. Y variar los tonos. Ahora estamos trabajando en un monte de pinares más cercanos a la estructura edilicia. Lo estamos como enmarcando con los tonos verdes y se trazan los primeros troncos de lo que van a ser los pinos de primer plano. Fíjense que no son paralelos, no están simétricos plantados, están unos más próximos a otros más alejados, tratando de romper con la simetría. Y fíjense la soltura de los trazos, muy despreocupados, y como les mencionaba, tratando de que las estructuras que van en un tercer plano pierdan protagonismo. El pincelarlas siempre aleja su posicionamiento hacia un plano más posterior y los hace menos notorios. Trazamos la rama que al final del trabajo será protagónica, no ahora, y seguimos dando trazos bien variables. Fíjense cómo se rota permanentemente el pincel para que el trazo sea variable, y como siempre generando contrastes, donde hacemos un fondo claro, contrastamos con un árbol oscuro, y al revés, donde tengamos un fondo oscuro,
contrastaremos con un árbol más claro. Aquí estamos haciendo árboles más distantes, que le damos menos tono, para que dé la sensación de lejanía. Y así, de forma muy suelta y nada estructurada, terminamos ese bosque de pinos que tiene gran movimiento y también variable altura, formato, distancia entre sí. Nuevamente con pinceladas sueltas y oscuras cerca de las estructuras edilicias, volvemos a darle un marco vegetal, ahora con trazos claros, más redondeados, que tratan de generar volumen, sensación de volumen. Y como les decía, donde hicimos un fondo más claro, podemos romperlo plantándole una nueva estructura oscura que desestructure ese fondo homogéneo que al ojo del espectador puede llegar a ser molesto. Algunos toques de luz para generar volumen en los arbustos más bajos. En este sector empezamos a plantear con tonos claros lo que será un jardín que se aproxima hacia el borde del lago. Empezamos a insinuar los primeros arbustos que van a quedar formando parte de ese paisaje. Y una vez que el óleo ha trabajado un poco, ha secado un poco, volvemos a retocar con tonos de luz, rompiendo zonas rectas, generando transiciones movidas. En este sector estamos haciendo una especie de muro que remeda cemento, que le va a poner límite al jardín y su proximidad con el borde del lago. Fíjense que son pinceladas sueltas, variables, con tonos variables, manteniendo grises, violáceos, blancos, simulando bloques, pero no necesariamente pintando bloque por bloque. Cosa similar que vamos a hacer ahora con la pared del hotel, en donde vamos a poner variabilidad de tono, sin remarcar estructura alguna. Fíjense, zonas más claras, zonas más oscuras, dando solamente formato y tratando de generar perspectiva, sin definir nada. Toques sueltos que vayan marcando hacia dónde queremos ir en la progresión de la obra. Empezando a sugerir cosas que con el avance de la obra van a terminar definiendo estructuras precisas de lo que es el hotel. Fíjense que nada va con detalle. Empezamos a marcar trazos lineales sueltos que empiezan a dar perspectiva, empiezan a delinear hacia dónde irá la estructura definitiva
Fíjense cómo con toques que se van sumando empezamos a sugerir ventanas, puertas. Queda ahora claro que hay por lo menos 3 plantas, 2 plantas y un altillo. Algunos toques que marcan las divisiones entre las habitaciones, generando sombras en las partes más bajas. Para darle volumen a los arbustos y a los árboles le ponemos toques de luz que permitan ver estructuras en 2 dimensiones por lo menos, que no sea un trazo plano de la figura. Fíjense cómo la luz agregada en este punto ha logrado separar un arbusto de otro, solamente con eso, sin trazar límites lineales, sino con claro oscuro. Este es el trabajo del quincho, donde inicialmente se hace también unas formaciones geométricas con trazos descuidados, generando geometría y volumen. Nuevamente, volúmenes con luces y sombras. Y fíjense que decidí darle luz a la cara que da al lago del quincho. Por lo tanto, hay cierta discordancia con las luces que planteé en los arbustos, y entonces doy un marcha atrás, quito las luces de donde las había planteado, una decisión de proceso, y ahora las planteo en el sector donde decidí que sería más conveniente que la obra reciba luz. Lo mismo hago en los arbustos como en los árboles. Replanteo el posicionamiento de la luz y refuerzo la luz donde decidí que debería ser primordial. Nuevamente con toques de distinto tono, decido poblar con más árboles el sector para que no sea tan repetitiva la imagen de ese valle, de ese monte del segundo plano, y separo las estructuras con toques de luz que permiten claramente generar un plano por delante de los árboles que recién había planteado. Nuevamente planteamos luces que sean coincidentes con lo que venimos planteando. Y ponemos algunos tonos violáceos para seguir la línea de los violáceos que plantamos en la empalizada de cemento que le va a dar estructura al muelle. Fíjense, donde había una estructura clara, ahora hago toques oscuros que parezca mayor volumen de vegetación, sin que nada desaparezca. Se siguen sumando estructuras que van a hacer más frondoso el paisaje. Generamos toques que le den textura.
Podría ser pizarra, podría ser paja. Pero lo importante es que tenga textura, que cada uno lo interprete como quiera, como prefiera. Ya definida la estructura del quincho y casi resuelto ese plano, empezamos a plantear ahora el muelle, que será la vía de abordaje de los pasajeros a las distintas embarcaciones. Nuevamente, guardando una simetría lógica pero no fanática, tratando de reflejar pilotes de un lado y del otro lado del muelle, con distinto tono, obviamente más fuertes los que estén más próximos al espectador y más tenues los que estén más lejanos. Metemos tonos de azul, yendo al turquesa, que disimulan la estructura de la base del muelle y sirven como reflejo del agua que pintaremos posteriormente, integrando el muelle al paisaje. Incorporamos, como vieron, tonos verdes como reflejo de la vegetación. Algunas sombras, proyecciones de sombras. Primeros trazos de la arena, de la playa. Y empezamos a incorporar el turquesa, que va a ser el color dominante del paisaje lacustre. En esta etapa ponemos una capa bastante homogénea, despreocupado de lograr efectos, ya que volveremos a trabajar sobre esto cuando el óleo tenga cierto trabajo y esté un tanto más seco. Volveremos a generar distintas interacciones para generar movimiento y textura. Aquí estamos planteando la sombra que las embarcaciones generan en el agua, que le sirven como un adecuado piso. Y como les decía, un trabajo más delicado empezamos a hacer para mostrar movimiento y reflejo de la luz del sol en el agua, distintos trazos con blanco de distinto tamaño, que empiecen a generar movimiento, la sensación de movimiento en el agua. Este es un paisaje que pinto de una foto que tomé en un mediodía, por lo tanto hay pocas sombras. Pero fíjense cómo dentro de la sombra oscura y de tono verde introduje algunos trazos de color turquesa para romper la sombra. Y genero líneas donde dé la impresión de que por acción del viento la superficie del agua esté un tanto más rizada. En este sector, como pretendo que se reflejen los verdes de la arboleda, incorporo el color verde que comenzaré a fusionar con el turquesa. Y también
Recuerden que las montañas más lejanas tenían color magenta y que los reflejos en el agua suelen ser más intensos que los colores originales. Agregué un violáceo que voy a perder ahora, entremezclado con los verdes y con el color turquesa. Pero como ustedes ven, va a seguir allí presente. En la medida que vayamos trabajando el agua, va a ir desapareciendo, pero el tono quedará presente. Volumen y movimiento, trazos que no sean repetitivos, unos cortos, otros largos, unos más gordos, unos más gruesos, otros más delgados, unos más lineales, otros más ondulados, tratando de mantener una lógica, pero sin repetitividad. Seguimos trabajando de la misma manera, incorporando ahora el turquesa nuevamente, para romper las zonas que están con un color todavía uniforme, y con pinceletas un tanto más gruesas buscamos hacer trazos donde el agua esté más calma, más serena, aquí estamos trabajando sobre los pilotes que soportan el muelle, trazamos las barandas o los postes que van a servir como soporte de las barandas. No los hicimos blancos, los hicimos con una base de color celeste para que simulen el reflejo del agua sobre el blanco, y le pondremos los tonos blancos posteriormente. Sobre lo que estaba planteado de playa, la extendemos. Cuando el óleo nos permite volver a trabajar, porque ya tiró, ya secó, planteamos las barandas. Ponemos el límite con algo de espuma a la superficie de la arena y abandonamos este sector para empezar a trabajar sobre las embarcaciones. El color dominante será el blanco, pero para que la situación no sea una imagen demasiado repetitiva y teniendo en cuenta que el blanco tomará por reflejo luz que se refleja en el agua, empezamos a trabajar con un color blanco agrisado al cual le vamos a ir agregando tonos de azul cerúleo y de turquesa. Fíjense que estos primeros trazos solamente están buscando generar figuras geométricas, volúmenes, sin definir estructuras demasiado claras, cosa que se hará más avanzada la obra. Esto es un planteo inicial que deberá ser corregido y ajustado cuando la obra ya haya avanzado y en función del conjunto, no por el valor individual de cada una de las embarcaciones. Como les decía, buscamos generar el reflejo del agua en la embarcación. Reforzamos las sombras proyectadas hacia el agua.
Fíjense cómo todo el trabajo son toques de tonos. Fíjense, toques sueltos, sin dibujar la obra. En el velero el mismo principio, empezamos con un celeste agrisado, que en el devenir del trabajo empezará a recibir luces y sombras con el objetivo de generar volumen y que no quede una figura plana. Integramos en cierta medida con el fondo, que en ese punto lo disimulamos para despegar los pilotes del velero. La lancha del primer plano lo mismo, volúmenes. Luces, sombras, generando volúmenes. La sombra proyectada siguiendo la proyección de la luz solar. Generando contrastes para separar estructuras. Trabajando el agua, se logra separar la lancha del primer plano con el velero. Se plantea el toldo, generando volúmenes. Después volveremos a definirlo. Se lo separa, generándole más sombra a la base del velero. Proyectamos la sombra hacia donde corresponde por la proyección de la luz solar. Pero lo interesante aquí es ver cómo, sin necesidad de dibujar nada, generando luces y sombras, uno puede separar estructuras, resaltar algunas y esconder otras. Algunos tonos ocres sobre el agua para dar la idea de que hay poco nivel de profundidad allí. Donde hay líneas, romperlas para que no sean tan evidentes. Donde está un tono demasiado oscuro, ponerle un toque de luz. Y donde hay demasiada luz, cortarlo con un toque de sombra.
Dijimos al principio que volveríamos a darle mejor definición a la estructura del hotel más adelante. Estamos entrando en esa etapa. Fíjense cómo damos toques de luz hacia donde corresponde que el sol le pegue en el horario del mediodía. Sin líneas enteras, toques, sin hacer un solo trazo largo, aburrido, repetitivo. Reforzamos las partes altas de las aberturas, que es donde en teoría, por estar bajo techo, hay más luz. Hacemos algunas barandas, le hacemos toques de algún otro tono a la baranda para que no sean tan repetitivas. Proyectamos los palotes despreocupadamente, que se interpreten que son palotes, pero no necesariamente el dibujo de 1 a 1, parejos, simétricos, que se interprete. Reforzamos las luces en los sectores que correspondan, la chimenea, el límite del techo. Toques. Lo mismo con las barandas, toques de luz sobre ese color celeste grisáceo bien tenue del que planteamos al principio. Algunos toques de luz para traerlos hacia un primer plano y separarlos del plano posterior, que, como verán ustedes, por replanteo de la obra en algún momento modificaremos. Volvemos a trabajar ahora con un poco más de definición y de detalle las distintas embarcaciones, toques de luz, donde la necesitemos, toques de luz que definan estructuras y también volúmenes. Una línea la perdemos pasándole el dedo por encima. Toque de luz que genera volumen, toque de luz que genera estructura, toque de luz que genera volumen, toque de luz que genera volumen y estructura. Toque de luz sobre el mástil principal del velero, del lado que obviamente le pega el sol, y empezamos a hacer el mismo tipo de trabajo sobre la embarcación que está en primer plano. Disimulamos las barandas para que no sea algo tan obvio, que se note que están pero no sobresalgan. El reflejo del agua turquesa sobre la embarcación. Nuevos reflejos, dándole más trabajo al agua, definir con toques de luz. Trabajar sobre el muelle nuevamente, generando movimiento. Nuevamente trabajo con reflejos pequeños,
para hacer más entretenido y darle más realismo al movimiento del agua. Blanco turquesa, ahora blanco, líneas más gruesas, líneas más finas. Perder algunas con el turquesa. Reforzar el reflejo del mástil y perderlo para que no sea tan llamativo. Reforzar algunos de los reflejos de los pilotes y empezamos a hacer el mismo trabajo con el reflejo de la lancha de primer plano. Fíjense que son trazos más grandes, más anchos, porque estamos hablando de un plano distinto que el trabajo que hicimos antes. Los trazos se encuentran más desplazados entre sí, más separados entre sí. Fíjense que hay tonos grisáceos, blancos, turquesas. Reforzamos el piso de sombra. Reforzamos el piso de sombra. Estamos tratando de traer hacia adelante estas imágenes que ganen protagonismo en el primer plano. Por eso este refuerzo. Incorporamos algunos trazos de esa sombra al resto de los reflejos. Y para empezar a trabajar definitivamente el primer plano, remuevo con espátula y con trementina zonas del monte del tercer plano que me permitirán hacer el follaje más vibrante y que resalte y se despegue mejor del plano posterior. Fíjense, gran soltura en el trazo. Tratar de respetar la estructura del árbol que estamos pintando. Estamos hablando de algún género autóctono, así que eso hay que tratar de reservarlo. Gran movilidad, que no sean todos trazos rectos, repetitivos. Incorporo blanco a las zonas donde voy a generar el follaje y luego incorporo amarillos, primero blancos, amarillos, amarillo oro, se irán sumando el amarillo mediano, los naranjas con algún toque de carmín. Estamos yendo hacia el follaje del otoño. Sin mayor preocupación por el formato de las hojas, sí por la distribución, que no queden todas mirando hacia un mismo plano, que algunas vengan hacia adelante, hacia el espectador, otras se vayan hacia atrás, otras se vayan hacia la izquierda, en distintas direcciones.
Con el manejo del color tratar de generar luz y sombra. Como hablamos seguramente de algunas especies autóctonas, como los robles, por ejemplo, nos preocupamos porque algunas de las hojas tengan forma estrellada, que se adivine que estamos hablando de eso y de que estamos hablando de un roble otoñal. Que algunas hojas aparezcan sueltas, alejadas del grupo, pero otras agrupadas, pegoteadas, que no se lean como hojas individuales, sino como un acúmulo. Eso le da naturalidad y le da integración. Que en algunos sectores las hojas se monten sobre las ramas y las hagan perder. Y que en algunas zonas, por el contrario, quede la rama bien delimitada. Y donde pintamos hojas, podemos pintarle nuevamente ramas que se le cruzan, pasan por encima, por entre las hojas, lo que le refuerza la naturalidad del trabajo. Trazos sueltos, con movimiento, tratar de que nada sea demasiado rígido. En la naturaleza casi todo es concebible, así que hay que trabajar con soltura. Y ahora vamos a empezar a trabajar con más detalle, a definir los rasgos finales de las embarcaciones que también cumplen un rol protagónico, ¿no? Definiendo más volúmenes, siempre con luces y sombras, replanteando algunos de los tonos que estaban en las ramas de los árboles, poniéndolos en las estructuras del follaje más lejano para integrar y para que hablen de una misma estación, que eso se note. Que algunas de las hojas del follaje tengan volumen suculento, como se lo podemos brindar con las espátulas, para que ganen protagonismo hacia el primer plano. Decíamos que hacia el final de la obra íbamos a volver a trabajar sobre el agua. A las zonas con movimiento, le vamos a intercalar zonas más tranquilas.
Volvemos a integrar reflejos sobre lo retocado previamente. Lo expandimos. Nuevamente resalto, fíjense, luego de una capa de toques de blanco, una capa de toques de turquesa, para que jueguen en una interesante interacción. Con toques de sombra empezamos a despegar la estructura del crucerito del quincho, y con toques de luz reforzamos la figura del quincho. Generamos textura en la superficie. Toques de luz sobre la estructura de madera del muelle. En esta parte del trabajo empiezan a generarse en mí ciertas dudas que verán cómo las abordo y trato de solucionarla después. Volvemos con la empalizada. Toques, 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 toques de luces, sombras, tonos amarillos, tonos azules. Empezamos a definir la estructura definitiva del velero. Como les decía, luces, sombras, volúmenes. Más luz sobre el palo mayor. Más volumen en los arbustos. Sombras. Sombras. Luces en sitios oscuros. Toquecitos que sumen a la descripción sin marcar. Incorporamos más tonos otoñales con movimiento. Y ahí lo que le decía, no me dejaba del todo satisfecho que estuviera tan cargada la zona de abordaje hacia el crucero, y decidí
simplificar esos trazos para que tanto el crucero, la escalera, incluso el quincho ganen protagonismo. Simplifiqué eso. Hice más pequeño, dejé que sean más pequeños la empalizada. Luces, sombras, volúmenes, muy repetitivo. Acá movimiento con más volumen, hecho con espátula, repitiendo la temática, tonos blancos, después turquesas, algunos lineales, otros más gruesos, unos con cuerpo, otros sin cuerpos planos, remedando la estructura de la formación que les da origen. Un trazo lineal, clásico de este tipo de embarcaciones, pero que se pierde por otra pincelada que trata de hacerlo más sugerido que visible. Marcada la luz en la proa, que es de donde viene el sol, disimulamos la baranda. Lo mismo en el otro lado. Toque de luz. Toque de luz. Toque de sombra. Más sombra. Corregir en cierta forma la perspectiva. Cargar de luz la proa. Cargar de luz la proa. Cargar de luz la proa. Separar la estructura del agua. Las embarcaciones tienen una matrícula
La insinuamos. Y una vez que está insinuada, la perdemos con toques que en cierta forma la escondan para que no quede tan notable. Y ahí está. Definimos mejor. En este punto, cuando ya trabajó bastante el óleo, sacamos troncos por cordeles, planteamos sombras proyectadas por el muelle sobre la playa de arena, proyectamos sombras de los pilotes sobre la arena. Volvemos a la embarcación, la baranda, que se insinúe. Las velas, fíjense cómo se confunde con la base del muelle, así que hay que hacer algún trabajo para separarlas. El primero es marcar adecuadamente el tronco, el mástil donde se depositan, y después volvemos a trabajar en este primer plano que, como les decía, tiene que evitar trazos completamente lineales. Entonces, luces, sombras, luces, para dar la sensación de profundidad en esa boca de luz. Una boya, otra boya, el reflejo de la boya en el agua, luz, la luz de la boya original y ya ahora con su reflejo, el trazo de agua que lo separa, sombra del lado escondido al sol, lo mismo en la boya de arriba, un cabo que lo liga al ancla, su reflejo, los reflejos lineales que provienen del crucero que está en el segundo plano, ahora que trabajó el óleo y está más seco, nos permitimos volver a trabajar sobre las velas, rompemos los reflejos que recién plantamos, tratando de que sean más naturales, que no sean líneas perdidas, sino integradas al movimiento del agua.
Reforzamos la sombra por debajo de la vela enrollada para que gane protagonismo y se vengan hacia el primer plano. Intercalamos reflejos oscuros. Intercalamos reflejos verdes por el follaje. Refuerzo la idea de los reflejos verdes provenientes del follaje. Los integro con lo previo. No anulo lo previo, lo integro a lo previo. Volvemos al edificio con el liner, algunos trazos que definan mejor la estructura y los rompo, toco con el dedo para romper la estructura lineal, refuerzo alguna sombra, trato que ganen más protagonismo en los saltillos, lo que lo hago con toques de luz y de sombra. Ahora vamos con las luces. Esos toques de luz para simular vidrios, reflejo del cielo en los vidrios y para romper con zonas oscuras demasiado simétricas y aburridas. Toques, toques, toques. Y ahora los toques de luz. Definiendo el velero.
Lo que le decía, la línea la perdemos en un determinado punto donde impacta mejor la luz y la retomamos después. Fíjense cómo la línea sigue los volúmenes que la embarcación dicta. Volvemos sobre las velas, tratando de separarlas del muelle, dándole volumen con luz y sombra. Ya estamos en los aprontes finales, poniendo toquecitos puntuales de luz y de sombra que siempre suman, puntos, brillitos de esos que solemos ver en el agua cuando la miramos. Más trabajo y llega un punto donde dice, bueno, listo, se terminó y lo firmamos.